Hola chiquillos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos a todos. En este episodio vamos a ver cómo podemos elaborar oraciones utilizando superlative adjectives, que son los adjetivos superlativos, ¿ya? Como hay adjetivos superlativos, también hay adjetivos comparativos, pero eso están en otro episodio que está en el canal, ¿ya? Así que también para que lo revisen. Primero, necesitamos resolver esta duda. What's an adjective? ¿Qué es un adjetivo? Básicamente, vamos a decir que un adjetivo son características que uno puede dar a un sujeto o un sustantivo. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de un celular, por ejemplo, yo puedo decir que el celular es liviano, puedo utilizar colores a modo de adjetivo también, puedo decir que el celular es moderno o antiguo. ¿Te fijas? Todas esas palabras son adjetivos porque describen el objeto al cual nos estamos refiriendo, ¿ya? Y esa es la función de un adjetivo. Sin embargo, hoy día nosotros necesitamos resolver la duda del apellido que tiene el adjetivo, que es el adjetivo superlativo, ¿ya? Entonces, decimos que en inglés tenemos adjetivos de una sílaba, one syllable adjectives, ¿ya? Recuerden que una sílaba es como lo que nos enseñaban antes: ma, ri, po, sa. ¿Te fijas? 4 sílabas, ¿ya? Y en inglés tenemos algunos que son de una sílaba. Mira, por ejemplo, tenemos small, big, nice. ¿Te fijas? Tenemos 3 adjetivos ahí que tienen una sílaba. Small, una sílaba. Big, una sílaba. Nice, una sílaba. Por si no lo saben, small significa pequeño, big, grande, y nice como agradable, bonito, ¿ya? Y también tenemos plus one syllable adjectives, que son los adjetivos de más de una sílaba, ¿ya? Por ejemplo, mariposa tenía 4 sílabas, ¿te fijas? Y acá tenemos algunos. Tenemos interesting y beautiful, ¿ya? Que vamos a estar de acuerdo en que ambos adjetivos, interesting y beautiful, tienen más de una sílaba, ¿ya? Entonces nos convocan hoy día los adjetivos superlativos. Vamos a ver de qué manera podemos transformar un adjetivo, ya sea de una sílaba o más de una sílaba, para formar oraciones superlativas. A todo esto, recuerden que lo superlativo, cuando hablamos de algo superlativo, no es una comparación, sino que estamos destacando el objeto por sobre todo lo demás. Por ejemplo, yo puedo decir que esto es lo más interesante, esto es lo más hermoso, lo más alto, lo más agradable. ¿Te fijas? No estoy comparando objetos, simplemente estoy tomando uno y lo estoy destacando por sobre todos los demás, ¿ya? Veamos entonces, tenemos one syllable adjectives. Trabajemos con este, tall, que significa alto, ¿ya? Si yo lo dejo así, yo no estaría trabajando un adjetivo superlativo, yo estaría trabajando simplemente un adjetivo. Yo puedo decir, por ejemplo, my father is tall. My father is tall. Entonces, estaría diciendo que mi papá es alto. ¿Te fijas? Pero simplemente estoy nombrando una característica de mi papá. Sin embargo, si yo hago esto, my father is the tallest in the family, ahí sí estoy trabajando el adjetivo tall como un adjetivo superlativo, porque estoy diciendo que mi papá es el más alto en la familia. Y fíjate qué es lo que ocurrió con el adjetivo tall, que significa alto. Yo le agregué una pequeña cosita al final, ¿ya? Un sufijo ahí, que es el EST. ¿Te fijas? Entonces de tall yo paso a tallest, y ya de alto paso a el más alto. My father is the tallest in the family.
Estas oraciones superlativas también pueden ser escritas de forma negativa, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir My father is not the tallest in the family. Perfectamente yo puedo decir mi papá no es el más alto en la familia. ¿Te fijas? Simplemente recordemos un poquito, para hacer oraciones negativas yo tengo que agregar not. Si no tengo el not, no tengo una oración negativa, ¿ya? ¿Qué pasa en las interrogative sentences? ¿Qué ocurre en las oraciones interrogativas? Procedo a realizar el mismo procedimiento que hago para todas las preguntas. Pongo el auxiliar primero, luego el sujeto y el resto de la oración. Por ejemplo, Is my father the tallest in the family? Fíjate, ¿es mi papá el más alto en la familia? Te fijas que queda como modo pregunta. Pero ya sea afirmativo, negativo o pregunta, tallest no cambia, se mantiene en su forma superlativa, ¿ya? Vamos a plus one syllable adjectives. Veamos los adjetivos de más de una sílaba. Por ejemplo, tengo este, interesting, interesante, ¿ya? Entonces fíjate en el ejemplo que voy a poner. This is the most interesting book so far. Este es el libro más interesante hasta ahora. Te fijas que no lo estoy comparando con otros libros, yo simplemente lo estoy tomando y lo destaco por sobre todo lo demás. This is the most interesting book so far. ¿Y qué es lo que ocurrió acá? Acá ocurrió lo siguiente. Tengo interesting, interesante, ¿cierto? Y si yo le agrego la palabra most, ya me queda como el más, interesante. ¿Cuáles son los errores comunes que he podido observar? Que aplican la regla de un adjetivo de una sílaba a un adjetivo de más de una sílaba. Por ejemplo, un error clásico, yo podría decir interesting guest. ¿Te fijas? Aplico el EST de las primeras sílabas a un adjetivo de más de una sílaba y eso no corresponde. Cuando yo tengo adjetivos de más de una sílaba, escribo la palabra de most, ¿ya? Y también tengo el mismo procedimiento para las oraciones negativas. Por ejemplo, this is not, fíjate, pongo el not. This is not the most interesting book so far. Fíjate, este no es el libro más interesante hasta ahora. Y lo mismo va a ocurrir en interrogative sentences. Is this the most interesting book so far? ¿Fijas? Hago la misma operación con la interrogación, solamente aplicando el auxiliar primero y el resto de la oración luego. Pero ya sea de una sílaba o más de una sílaba, los conceptos EST y the most no cambian, se mantienen según la regla gramatical. Para una sílaba, EST, para más de una sílaba, the most, ¿ya? Espero que con esta breve explicación podamos desarrollar las oraciones y los ejercicios que nos piden a trabajar, ¿ya? Así que les dejo este pequeño video. Cualquier consulta obviamente la pueden hacer y yo voy a estar dispuesto a contestar todo, ¿ya? Así que les dejo un abrazo, chiquillos, y espero que podamos aprender y trabajar juntos.